avanzar un poco más. Entonces, bueno, esto es un poco ya, en realidad estuvimos hablando casi de todo. Estos trastornos del neurodesarrollo también pueden tener, obviamente, ocasionar bajo rendimiento escolar, dificultades para seguir las normas, exceso de energía, ¿no? Deficiencias en el lenguaje, aislamiento de las relaciones sociales, dificultad para controlar las emociones. No hay que restringir solamente las dificultades a lo que dice la definición de un diagnóstico, porque hay como dificultades secundarias derivadas de lo que es un diagnóstico, ¿no? Entonces, no sé, a mí me dijeron TDAH y de repente me encontré con que tenía trastorno de la conducta también, no solamente TDAH. Ahí está entrando Janina. Ahí está. Bueno, ustedes me ven, porque a veces me aparece y me desaparece todo. Ahí está. Bien, entonces los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones que son bastante heterogéneas, por eso recién le decía, ¿no? En cuanto a los síntomas son bastante diferentes entre sí y puede haber un retraso o una alteración en la adquisición de habilidades a nivel motor, social, de lenguaje y cognición, dependiendo del trastorno del neurodesarrollo que estemos hablando, ¿no? Bien, esto es un poco ya lo estuvimos hablando, esperen que quiero viajar. En cuanto al diagnóstico también habíamos estado hablando, ¿no? Cómo se hacen, hay pruebas, bueno. Lo que sí es importante es que el diagnóstico no lo realice un profesional, sino que lo realice una junta médica, es decir, un equipo interdisciplinario, ¿no? Un equipo que esté compuesto por distintos profesionales que puedan congeniar, ¿no? Y discernir entre sí, discutir, en buenos términos digo, ¿no? Con esos síntomas que el diagnóstico representa, ¿no? Y como hablábamos hoy, no en torno para poder etiquetar, pero sí poder tener un diagnóstico bien hecho, dar la oportunidad de tener un tratamiento adecuado a las necesidades, ¿no? Porque no es lo mismo decir trastorno del lenguaje que hablar de autismo. Es decir, va a haber ciertas terapias que digamos, también se orientan y otras cosas que no, y no todo funciona para todos aparte, ¿no? Por eso también tener presente esto de la subjetividad de cada uno, ¿no? Bueno, hay criterios que comparten distintos trastornos, lo que, como hablábamos hoy, complica, ¿no? Determinar dónde termina un trastorno y dónde empieza otros. A veces suelen haber unos primeros síntomas que se renombra un trastorno y después, a medida que se va desarrollando, en realidad esos síntomas después se agregan otros y después se pasa como a otro trastorno, ¿sí? Que tiene que ver también con las cualidades del desarrollo, ¿no? A medida que, por ejemplo, hay, no sé, ciertos trastornos que tienen que ver con la sociabilización, que hasta que ese niño esté expuesto a demanda social que tocó como su límite, esos síntomas no se manifiestan, ¿no? Y pueden pasar desapercibidos, solo hasta que llegue como a su propio límite, ¿no? Por eso hoy hablamos al principio con Yani, igual está todo grabado, de la dificultad que confiere los diagnósticos, sobre todo en niños, bueno, en realidad en todos, porque al ser un manual de diagnóstico del que se utiliza es complicado, pero sobre todo en niños que están en etapa de crecimiento, ¿no? Bueno, voy a pasar a este cuadrito. Esto de las causas que hablábamos hoy, que también son bastante heterogéneas, ¿no? Que no hay como algo certero 100%, no se llegó a consensuar, ¿no? Hablamos de carga genética, del metabolismo, de infecciones, tóxicos, traumatismo, ¿sí? O alguna otra desconocida que todavía no se ha detectado, ¿no? Eso provocan, algunos de estos factores de riesgo provocan una disfunción cerebral, ¿no? Que se convierte en un neurodesarrollo, en un trastorno del neurodesarrollo.
también tiene gran implicancia el ambiente y la experiencia. Esto de, obviamente, como hablamos recién en términos de lenguaje, la falta de estimulación en el lenguaje va a ocasionar un trastorno en el lenguaje, ¿sí? Solamente por la falta de estimulación, ¿no? Desde los signos cognitivos tenemos el lenguaje, la solución de problemas, praxias no verbales, memoria. En la motora, movimientos voluntarios, movimientos involuntarios, como son las estereotipas, el tono, la fuerza muscular, reflejos, coordinación, grafomotricidad, que se representan algunos de los trastornos, sobre todo estos más en lo que son los trastornos motores, ¿sí? Como el síndrome de Tourette, por ejemplo, entre otros, que vamos a ir viendo. En cuanto a la conducta, los síntomas aparecen como déficit, ¿no? En la atención, el control de los impulsos, que conlleva esto de la conducta también, bueno, acá dice, ¿no? Emotividad, que estas dificultades en el comportamiento, en la conducta, generalmente no derivan, sino que se desarrollan a partir de el control, de la falla del control de las propias emociones también, ¿no? Hay muchos niños, ¿se acuerdan que nosotros, sí, ¿se acuerdan que, ¿se acuerdan que vimos a Bowley, vimos la teoría del apego, ¿no? Y hablamos inclusive también eh, de esto de la afectividad, ¿no? Y cómo se genera la sociabilización, ¿no? Pero que se fundamenta en el principio de la vinculación diádica, vamos a decirle, ¿no? Y cómo se dé esa primera relación con el otro, que va a ser la función materna. Y si ahí hay carencia de afectividad, imagínense las emociones, ¿no? Eh, Igual que la falta de los límites, ¿no? Que es ahí la función paterna. Bueno, hay después signos como más específicos, ¿sí? Que son signos cerebrales más específicos, microcefalia, macrocefalia, alteraciones cerebrales, convulsiones y anormalías también en lo que son los electroencefalogramas, ¿sí? Que es la sigla que aparece EEG, son electroencefalogramas. Bien, vamos a pasar rápidamente, lo paso rápidamente porque después igual ustedes lo pueden ir desarrollando a través de la lectura. Las etapas del neurodesarrollo, ¿sí? Primero es un proceso y este proceso es continuo, ¿sí? No existen etapas, sino que es un desarrollo continuo, simultáneo, que tiene muchísimos procesos y adquisiciones muy variadas, ¿sí? Pero siempre hay alguna adquisición que protagoniza cada etapa. ¿Vieron más específicamente, como para entenderlo mejor, los hitos del desarrollo? ¿No? Creo que ya lo hablamos en algún momento. Los hitos del desarrollo tienen como un momento de aparición, ¿no? O que se espera que aparezcan en ciertas edades que son también bastante variadas. Bueno, esos hitos del desarrollo es el fruto, digamos, ¿no? O el producto de, primero, el desarrollo cerebral, ¿no? De la maduración del cerebro, esto lo hablamos en las primeras clases, de la maduración del cerebro más el factor ambiental, ¿no? El contexto y cómo promulgue esas habilidades. Cada etapa, es decir, a medida que el cerebro se va desarrollando, va ampliando, ¿no? Las capacidades de aprendizaje y la adquisición de habilidades. Entonces, si bien son procesos, por eso siempre hay alguna adquisición que protagoniza como las etapas, ¿no? Bien. Tenemos el neurodesarrollo anatómico, que es la adquisición de la estructura cerebral, ¿sí? Que es el fenómeno que predomina en el desarrollo prenatal, es decir, en la vida intrauterina, ¿sí? Después tienen más datos, que ustedes lo pueden leer, ¿no? Más o menos, el crecimiento del cerebro, ¿sí? Pero es lo primero, el sistema nervioso central es lo primero. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos del desarrollo en términos de próximo distal y cefalocaudal? Tiene que ver con esto.
lo primero que se desarrolla, ¿no? Está el cigoto y lo primero que como ese cigoto se convierte en un organismo vivo, es el sistema nervioso central. Sí, les recomiendo ver un videíto, hay videitos de YouTube que aparece como toda la secuencia del desarrollo, ¿no? En la vida intrauterina. Y después aparecen paulatinamente los órganos, ¿no? Las extremidades es lo último que aparece, ¿sí? Bien. Y este primer periodo también se subdivide en primero una subetapa que se llama de génesis celular, en donde hay rápida propagación y generación de células nuevas. Después en el segundo trimestre tenemos la subetapa organizativa, ¿sí? Porque las células se agrupan, conforman los distintos órganos, cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios, que son los que componen el sistema nervioso central, ¿sí? Son células organizadas que forman el sistema nervioso central. Yo hago de esta forma como de onda, porque es como, ¿vieron la forma de la columna vertebral? Siempre que se ve. Bueno, algo parecido, pero más chiquitito. Y una tercera subetapa, que es la subetapa del crecimiento anatómico, ¿sí? Que hay aumento de tamaño de los órganos, ¿sí? En la vida intrauterina siempre, ¿no? Después, la segunda etapa del neurodesarrollo es sobre la autonomía motora, que tiene que ver con, bueno, el recorrido que se hace durante los primeros 3 años de vida, ¿sí? En donde esas habilidades motoras se especializan, cómo empieza. Primero el bebé empieza, ¿no? En los primeros meses a agarrar objetos, primero, ¿no? Lo primero que tiene va a ser la manipulación de objetos que estén a su alcance, primeramente a su alcance, que los pueda agarrar, después objetos que va a querer alcanzar, pero que no están a su alcance, y entonces va a tener que desplazarse, ¿no? Puede haber un gateo o no necesariamente, ¿no? A veces aparece como un arrastre, no es necesario que se cumpla como hito del desarrollo el gateo, ¿no? Esto ya lo vimos anteriormente también. Después tenemos la posición de sedente, ¿no? El bebé sentado, después la posibilidad de tener, yo le digo, el cuadrúpedo, ¿no? La posición cuadrúpeda, que es apoyar las palmas de los pies y las palmas de la mano, ¿no? Luego ya se pueden parar, luego obtienen equilibrio para poder dar los primeros pasos, luego eso se especializa, pueden subir escaleras, después pueden correr, saltar, ¿no? Hasta los 3 primeros años, esos hitos del desarrollo motor, ¿no? Van en creciente, ¿no? Hasta que se consigue la completa autonomía motora. Fíjense cómo es este desarrollo, ¿no? Que decíamos antes. Bueno, acá una foto o una imagen de la velocidad que alcanza la formación de conexiones neuronales, porque lo que permiten los aprendizajes de estos hitos o comportamientos universales, como le decía anteriormente, tenía que ver con la maduración del sistema nervioso central, la maduración del cerebro más específicamente, ¿no? Y el ambiente. Fíjense cómo dentro de lo que es la maduración cerebral, lo que permite que los estímulos del exterior se apropie el cerebro, ¿no? Y los pueda aprender y después reproducir y demás, tiene que ver con las conexiones neuronales. Y fíjense cómo en los primeros meses se forman muchísimas conexiones neuronales, ¿no? Van crecientes. Y esto es lo que permite el mejor funcionamiento del cerebro, ¿no? Y la adquisición de habilidades cada vez más complejas también, ¿no? Porque se va adquiriendo paulatinamente, de forma creciente y de forma especializada y cada vez más compleja, ¿sí? Caminar no se aprende de un día para el otro, como especificaba recién, en cuanto hasta que se llega a la marcha, al correr y al saltar, hay otras habilidades anteriores, inclusive también contando los reflejos arcaicos, que también ya vimos, que bueno, son innatos, ¿no? Y son inconscientes, no son movimientos deliberados, pero que sí son necesarios, y de hecho los reflejos también en realidad provienen, ¿no? De las funciones cognitivas del cerebro, y que eso permite, esos reflejos innatos permiten
la especialización luego de actividades motoras conscientes y deliberadas. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna? Mm, mm. Sí, de hecho, ujú, tal cual. Bueno, de hecho tenemos dentro de los trastornos del neurodesarrollo los trastornos motores, que tienen que ver con esto también. Hipotonía muscular y demás. Que sí, al principio puede tenerse como, bueno, no sé, todavía no camina pero ya va a caminar, ¿no? O estas cuestiones que aparecen mucho en el lenguaje, que si bien es verdad, no son, o sea, que tienen cierto grado de verdad, pero no son totalmente verdades, ¿no? Que cada niño tiene su tiempo, es verdad, pero también hay banderas rojas que pasan como desapercibidas, asumiendo que, bueno, total, cada uno tiene su tiempo y ya lo va a adquirir, ¿no? Y generamos como más daño porque pasa más el tiempo, y esas conductas van a ser cada vez más profundas, ¿no? En cuestión al trastorno. La tercera etapa del neurodesarrollo tiene que ver con el lenguaje y el conocimiento del entorno, ¿sí? Porque en esta franja, más o menos, ¿sí? De los 3 a los 10 años, son 7 años en una franja, en esta tercera etapa del neurodesarrollo, en donde el cerebro adquiere, ¿no?, la posibilidad, a través de estas redes neuronales, de adquirir este tipo de aprendizaje, ¿no?, en torno al lenguaje y al conocimiento del entorno, pero que son gracias, ¿no?, a las conexiones neuronales que hay en el cerebro que se adquieren y obviamente, como decíamos, el contexto, ¿no? Bueno, acá, como decíamos, aparece el dominio del lenguaje y a partir del lenguaje es que se empieza a comprender el mundo que se rodea también, ¿no? Porque empezamos a interaccionar también con otras personas a través del lenguaje, empezamos a conocer el nombre de los objetos, poder nombrar situaciones, bueno, comunicación, ¿sí? Eh, y a nivel corporal, bueno, ya decíamos también, hay grandes cambios, entre los 3 y los 10 años hay también cambios de estatura, bueno, ¿sí? Estatura, peso, dientes, todo, ¿sí? Después aparece en esta como gran etapa, también aparece en algún sentido un enlentecimiento del crecimiento, que aparece una disminución también del apetito y el ritmo de las comidas y con menos necesidad de horas de sueño, ¿no? Y en la mayoría de los niños desaparece la siesta. Vieron que cuando son bebés eh, comen como a cada rato, duermen como todo el día, ¿no? Eh, pero a medida que van creciendo, esto ya va minorando. Y también el crecimiento, si bien hay crecimiento, el mayor crecimiento es en el primer año en realidad, ¿sí? Eh, y también en la etapa perinatal, perdón, en la etapa prenatal también hay un gran crecimiento, muy veloz. En 9 meses se forma una persona, ¿sí? Se forma un individuo, un sujeto. Bien, bueno, acá decíamos, el lenguaje lo que sustenta, ¿no?, el conocimiento sobre el mundo, y tenemos también como subetapas, ¿no? En cuanto al lenguaje, aparece de los 3 a los 6 años el dominio progresivo, se amplía el vocabulario, pasan de 100 palabras que más o menos dominan a los 3 años a unas 2000 a los 6. De los 6 a los 10 predomina el desarrollo del pensamiento formal, y después, con el dominio del lenguaje, mejora la comprensión del entorno, se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto, ¿no? Que acá estamos hablando, si recuerdan, de Piaget, ¿sí? Y como él describía y clasificaba las etapas del pensamiento, ¿no?, en relación también a los procesos que ocurren en el cerebro, es decir, lo que posibilita el cerebro.
Y en esta etapa se suele también confirmar el diagnóstico de autismo, TDAH, ¿sí? Y también podemos encontrar varios problemas a la vez. La cuarta etapa del neurodesarrollo tiene que ver con la identidad, que de los 10 hasta los 20, más o menos, siempre recuerden que las edades son aproximativas, no es algo como muy concreto, se producen cambios drásticos de tamaño en cuanto, acá hablamos de adolescencia temprana, adolescencia, inclusive hablaría también, entraría la adolescencia tardía, ¿no? Entonces hay muchos cambios a nivel corporal, biológico, hormonal, psíquico, cognitivo también, ¿no? Y son cambios bruscos, ¿no? En la etapa 3 del neurodesarrollo hay como cierto enlentecimiento, ¿sí? Y después acá vuelve a tomar como un auge o una rapidez, se pasa de tener un cuerpo a tener otro cuerpo, ¿sí? Y estos cambios obviamente van a llevar una revolución, ¿sí? Que hasta que llegan a la madurez adulta. Se acelera nuevamente, como decía recién, el neurodesarrollo. Hay una un crecimiento del hipotálamo, ¿sí? Que de repente no se sabe bien cómo el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales también comiencen a liberarse, pero las hormonas sexuales, esto no surgen de la nada, sino que surgen también del cerebro, ¿sí? Para no decir hipotálamo y especificar tanto, surgen del cerebro también, ¿sí? El cerebro es quien manda a todo el organismo, ¿no? Inclusive hasta el corazón, es decir, ¿sí? Bien, el crecimiento corporal, bueno, ya estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Del crecimiento en cuanto a tamaño. Crecen más en relación a estatura que de peso, ¿sí? Durante la adolescencia se produce una reestructuración de las redes neuronales, ¿sí? Y esto también implica, como decíamos, cambios a nivel del pensamiento. La región cerebral que más cambia es la corteza prefrontal, que es el lugar donde se toman las decisiones. Y justo en esta etapa donde las decisiones, digamos, son súper inestables para los adolescentes, ¿sí? Acercándose a la adultez incluso también se empieza a dudar de ciertas cuestiones, y es la que más cambia en esta etapa, y es la que más inestable por todos los procesos en realidad se encuentra, ¿sí? Esta corteza es la que procesa la información que recibe el cerebro y la analiza, y después transformarse, un juicio me entró como un mosquito de lo que acontece, decide la respuesta más adecuada en cada situación. Entonces, que muchas veces vieron que se plantea esto de, bueno, las malas decisiones que toman los adolescentes, o no piensan bien, o bueno, estas cuestiones que aparecen, ¿no? Siempre como chocantes ligados a la adolescencia o al juicio que hacen los adultos sobre los adolescentes, pero en realidad hay un gran cambio, ¿sí? Y justamente el área que más cambia es esta corteza prefrontal, que tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, al estar todo alborotado y esto cambia, digamos, mucha coherencia, ¿no? Mucha posibilidad de tomar decisiones no van a poder realizar, ¿no? Es como que el otro día hice un test vocacional, ¿no? A un adolescente. Y pensaba lo mismo, digo, ¿qué adolescente puede estar en condiciones de decidir? Muy pocos, ¿no? Inclusive algunos toman ciertas decisiones respecto a su futuro por mandatos y desconocen que son por mandatos, ¿no? No acerca de sus propios deseos e intenciones como se espera que elijan. Y que tiene que ver con toda esta revolución, ¿no? Justamente. Y acá en la adolescencia hablamos más de enfermedades mentales, es decir, en la primera infancia tenemos más marcados los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Y después a partir de la adolescencia temprana, ya podemos hablar también a partir de los 10 años, ¿sí? Se diagnostican más trastornos mentales, ¿sí? No se diagnostican trastornos del neurodesarrollo. Sí, obviamente podemos encontrarnos adolescentes, adultos que tengan trastorno del neurodesarrollo y que inclusivemente no sepan que los tengan, ¿sí? Porque ahora, en la actualidad,
haber un montón, tampoco tantas, ¿no? Pero digamos, más herramientas para poder detectar y diagnosticar los trastornos del neurodesarrollo, hay muchos adultos que tienen, que no saben y que entonces tuvieron que previamente crear estrategias de compensación de esos déficits, ¿no? Y de repente podemos estar con una persona, por ejemplo, que tiene autismo, adulto, y no saber que lo tiene y tampoco darnos cuenta que tiene, ¿no? Y por ahí vemos, ay, qué antisocial, qué anti que es, no quiere, no sé, no quiere venir a salir, qué sé yo, y a lo mejor estamos hablando de una persona que tiene autismo y no lo sepa, pero que en la medida que fue creciendo sin una intervención fue compensando. No siempre pasa que se pueden compensar justamente esos déficits de manera favorable, de tal manera que la persona, obviamente, tenga cierta autonomía. De hecho, hay un montón de trastornos mentales, ¿no? Que hace muchos años atrás, al no haber herramientas, se decía discapacitado directamente, ¿no? O que tenía discapacidad intelectual directamente, al no poder cumplir con ciertos requisitos de normas y de pautas más bien socioculturales, ¿sí? Bueno.